Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Seguimos con los tutoriales. En esta ocasión voy a hacer un tutorial de cómo fabrico yo mis bandejas de desmontaje. Estas bandejas pequeñas, aunque el sistema sería igual para hacer bandejas más grandes, voy a mostrar cómo hago yo exactamente estas bandejas de desmontaje. Ha sido mucha gente la que me ha preguntado sobre ello a lo largo del tiempo. He ido posponiendo el hacer este tutorial porque no tenía tiempo, pero ahora ya me he decidido a hacerlo y vamos a fabricar concretamente esta. Esta es la que aparece en el tutorial, en el vídeo. Vamos a ver cómo se hace y espero que os guste y que os animéis a hacer varias. Vamos a ello. Bueno, pues vamos al lío. Os voy a mostrar el material de partida, que sería simplemente una tabla de cocina, de las más baratas que he podido encontrar. Esta en concreto es de polietileno, como podéis ver ahí. Es de 8 milímetros de espesor. El espesor pues dependerá de los rebajes que queréis hacerle. A mí estas me dan muy bien. La idea es construir una como esta. Os muestro las dimensiones. Tiene aproximadamente las dimensiones de una tarjeta de crédito. 85 milímetros de larga, 55 de ancha. Este margen y este otro margen son de 10 milímetros cada uno. Ahí está. Y la distancia entre alojamientos es de 5 milímetros. Los alojamientos tienen 6 milímetros, que es la medida de la fresa que voy a utilizar. Tiene una anchura de 6 milímetros. Y la que he dispuesto para el rotor es de 10 milímetros. Sería 10. Vamos a dibujar en primer lugar el modelo en la tabla para luego poder cortar e ir al fresado. Vamos a ello. Bien, pues este sería básicamente el modelo. Ahora vamos a ir a cortar y a fresarlo. Vamos a ello. Bien, ahora que tenemos dibujada la plantilla, lo que vamos a hacer va a ser cortarla y ir luego al fresado. Vamos a cortarla. Yo utilizo una sierra de metal, que es la que me hace un corte más fino. Vamos allá.
Bien, ahora que tenemos la forma básica, vamos a la fresadora y rebajamos los alojamientos. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí, ya tenemos cortada la plantilla y ahora la vamos a situar en la máquina que vamos a utilizar para fresar. Bueno, ¿qué voy a utilizar para fresar? Yo voy a utilizar este taladro de columna. Para mí es la herramienta más útil que tengo en todo el taller. Los que podáis permitiroslo y tengáis espacio para tener uno, no lo dudéis. Es una herramienta perfecta, sirve para fresar, para taladrar, para lijar, para pulir. Yo lo utilizo para todo. El que pueda permitírselo, el más barato que encuentren, este es el más barato que encontré, no se van a arrepentir. Y luego, ¿qué utilizo? Utilizo esta mesa de 2 ejes que me facilita muchísimo el trabajo. Es una mesa con 2 ejes que al girar la manivela se desplaza en este sentido y en este sentido. Antes no la tenía y podía hacer las tablillas igualmente. Colocaba una tabla, una guía y desplazaba manualmente la tablilla la desplazaba manualmente para hacer los surcos. Se puede hacer perfectamente, lo único que es más lento, más incómodo y más impreciso. Yo voy a utilizar esto que es como lo hago ahora, una mesa de 2 ejes. Es de los chinos y es barata, es mala, tiene partes de plástico, no es precisa, no se parecen nada a tablas como las Proxon o similares, pero nos va a hacer el trabajo. Aquí 1 milímetro de imprecisión no va a ninguna parte. Vamos en primer lugar, bueno, vamos a ver qué fresa voy a utilizar. Para hacer el trabajo voy a utilizar esta fresa. Es una fresa de madera, de punta redondeada, de 6 milímetros de espesor, de las que se comercializan para mini herramientas tipo Dremel, y no tienen nada de especial. Estas fresas están diseñadas para trabajar con la Dremel, que trabaja a 10.000 revoluciones como mínimo por minuto, pero el plástico a esas revoluciones se quema. Entonces, por eso no puedo trabajar con una fresadora y trabajo con el taladro. El taladro lo he ajustado a 1.000 revoluciones por minuto. Así conseguimos fresar y que no se queme el plástico. Vamos primero a ver la profundidad a la que vamos a situar la fresa. Bien, la primera vez tendréis que hacer pruebas sobre un pedazo de plástico hasta tener la profundidad que os guste a vosotros. Ya os adelanto que yo estoy utilizando una profundidad de entre 2,5 milímetros y 3. Pero como ya tengo una tablilla hecha, lo más sencillo es colocarla, ajustar así y ya lo tendría ajustado. La profundidad es esa, unos 2,5-3 milímetros. Vamos a sujetar ahora la tablilla y comenzamos con el fresado. Vamos allá. Vamos a empezar con el fresado, hacemos zoom. Ahí. Bueno, como veis, lo primero que hago es dar una pasada haciendo taladros
para eliminar la mayor parte del material y luego doy 2 pasadas más con el taladro abajo para dejarlo completamente liso, ¿de acuerdo? Ahora simplemente avanzamos hasta la siguiente. Ahí está, y seguimos con el mismo proceso. Bien, ya tenemos hechos todos los alojamientos para los pernos y ahora tenemos que hacer el alojamiento para el rotor, que tiene 10 milímetros de ancho y se utiliza otra fresa diferente. Vamos a ver cómo lo hacemos. Para esto vamos a utilizar esta fresa. A ver dónde puedo poner para que se vea bien. Esta fresa de madera. También es una fresa de madera, está preparada para una fresadora que funciona también a 10.000 revoluciones. Al ser más ancha, los problemas de trabajar a 1000 revoluciones con este taladro se van a acentuar, cavita, pega golpes, hay que ir despacio y bueno, con cuidado para no tener ningún tipo de problema. Vamos a cogerla, la ponemos y calibramos la profundidad. En este caso no voy a utilizar la otra tablilla, sino que lo voy a hacer a ojo. Perforamos unos milímetros y si queremos luego perforamos más. Vamos a ver cómo sale. Ya estaría. Vamos a soltarla y os la muestro. Vamos a ver, ahí está. Ahí está, tenemos el alojamiento para el rotor y hemos hecho todos estos alojamientos para los pernos. Nos quedaría hacer este rebaje de aquí para el borde exterior del rotor. Ese lo vamos a hacer con la Dremel a mano. Vamos a ello. Bien, ahora solo nos queda hacer este rebaje para alojar el borde del rotor. Para ello vamos a utilizar una fresa de este tipo, muy sencilla, es un material muy blando, vamos a poder taladrarlo sin problemas. Vamos a ello.
Ahí está, hemos hecho el hueco, ahora ya el rotor encaja perfectamente y podemos ir a limpiar los restos de tinta con alcohol y lijar los bordes para que queden perfectamente lisos y marcar los números. Vamos a ello. Bueno, para los bordes voy a utilizar una lija de grano 120, como veis esta está ya usada, para quitarle las rebabas y regularizar un poco los bordes porque el corte no es muy preciso. Simple, sencillo y rápido. Ahí está, lo voy a dejar así, no es perfecto, pero tampoco se pretende. Vamos a limpiar con alcohol y a marcar los números. Vamos a ello. Para la limpieza utilizo alcohol, impregnando un algodón y queda todo perfectamente limpio. Como veis, no queda rastro de la tinta. Solo quedan ahora marcar los números. Vamos a ello. Vamos a colocar los números. Y la tablilla la tendríamos ya terminada. 6 alojamientos para pernos, 1 para rotor. Funciona de maravilla, os la recomiendo. Os recomiendo hacer varias y tener varias disponibles como tengo yo por aquí, para cuando tenemos una ocupada con un cilindro, utilizar otra. Con el mismo sistema que hemos utilizado, podemos hacer tablas de cualquier dimensión. Únicamente repetir el proceso más veces. Todo lo complejas que queráis y todo lo grande que queráis. Es solo perder el tiempo y hacerlo. Esta habría sido el tutorial para la fabricación de las bandejitas de desmontaje. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.